queridos y queridas estudiantes de séptimo básico, bienvenidos al video de retroalimentación de la guía número 1 de lengua y literatura. Recuerda que el objetivo de nuestra guía será analizar aspectos relevantes de las narraciones para profundizar en su comprensión y desarrollar el gusto por la lectura. Al inicio de nuestra guía, es importante considerar que empezamos con un ¿sabías qué? Es decir, un breve relato en donde se recuerda lo que es una autobiografía. Esta información será importante para tus próximas respuestas. En la primera actividad de la guía, debo leer el siguiente texto y subrayar las ideas más importantes. A continuación se nos presenta un texto titulado La aventura de la palabra y escrito por Yolanda Reyes, una escritora colombiana. Ella nos relata las distintas instancias de su vida en donde tuvo una cercanía con los libros. Al inicio nos relata cómo fue el legado de su abuela, luego el legado de su madre y finalmente el legado de su padre. La idea de este texto es que yo pueda utilizar una estrategia de comprensión que es el subrayado de ideas relevantes. Para ello siempre se aconseja que yo lea un párrafo y de ese párrafo por lo menos saque una idea que es la más importante o la que resume el párrafo. Sin embargo, en este caso tenemos un párrafo muy extenso, por lo que es muy difícil el poder sacar solamente una idea de él. En este caso, lo que recomiendo es que podamos dividir el texto en 3 partes, llegando hasta un punto seguido, y de cada parte poder sacar una idea importante. Por ejemplo, puedo dividir la primera parte del texto hasta este punto seguido, la segunda parte del texto hasta este punto seguido, y la tercera parte del texto, lo que sigue a continuación. En este caso, yo, por ejemplo, podría subrayar esta primera idea como algo principal. Luego del medio del texto, podría sacar esta idea como idea principal. Y del final del texto, a mí me parece muy relevante esta idea. Recuerden que las ideas importantes tienen que tener relación con lo que dice todo el texto y me tiene que ayudar a comprenderlo. Por ejemplo, si yo voy a destacar aquí la tía sombrero, es una idea que no aporta a mi comprensión del texto. Por lo tanto, si bien es importante para mi lectura, no es algo que me va a ayudar a poder responder las siguientes preguntas. En la número 1 nos vamos a detener en la palabra de pregunta ¿quién? Porque ella nos refiere a una persona, en este caso la persona que vivió los hechos contados en el texto. Para poder resolver esta pregunta, debo entender que la persona que está contando los hechos no puede ser ninguno de los familiares que está involucrado en los sucesos de su vida. Por lo tanto, descarto al padre de la escritora, la abuelita de la escritora y por último, tampoco podemos utilizar a Víctor Hugo porque solamente se nombra como un ejemplo. En este caso, como además estamos trabajando con una autobiografía, la persona que cuenta los hechos sería la misma autora, Yolanda Reyes. En la pregunta 2, nuevamente nos vamos a tomar de la palabra de pregunta ¿qué? En este caso, esta refiere a un tema, un algo, una cosa, que es lo que le apasiona a Yolanda Reyes. Para poder comprender y resolver esta pregunta, debo preguntarme de qué habla Yolanda Reyes, gusto por qué elemento o por qué acción es lo que menciona durante su escrito. En este caso, estamos hablando de una acción que es la lectura de los libros. En la pregunta número 3, vamos a observar esta frase porque estamos trabajando con el vocabulario contextual. En este caso pregunta, ¿a qué se refiere con que su padre era su figura literaria? Para poder trabajar con vocabulario contextual, debo ir nuevamente al texto, buscar el espacio en donde está esta frase y leer su entorno. En este caso, mi papá es una de mis indiscutibles figuras literarias. Su pasión por Chesterton, Stevenson y London, su ritual de visitar todos los sábados con nosotros las librerías, su generosidad para invitar también a sus niños a encontrar un libro.
Si leemos toda la frase, indiscutiblemente lo que refiere con figura literaria es un ejemplo de lectura. O sea, letra C, su padre era muy buen lector. Y en la pregunta 4, nuevamente vamos a trabajar con vocabulario contextual, con la frase, ¿a qué se refiere la frase todo lo que cayera en mis manos? Nuevamente me dirijo al texto y leo. Él me enseñó a leer todo lo que cayera en mis manos. Esta palabra, esta acción, leer, me da la pista necesaria para poder responder, porque si observo mis alternativas, la única alternativa que tiene relación con la lectura es la letra B, que podría leer todo tipo de libros. Luego, en la pregunta número 5 y 6, vamos a relacionar esta pregunta con la información que aparecía al inicio de la guía, en el ¿sabías qué? Pues nos pregunta, ¿por qué este texto podría ser una autobiografía? Si reconozco que en el texto hay hechos de vida de una persona, entonces debo justificar. Para eso puedo basarme en la información que aparece acá abajo. Por ejemplo, justificar comentando que sí aparecen hechos de vida de una persona, que es la misma autora quien escribe su vida, que menciona acontecimientos importantes como lo que sucedía con su abuela, con su mamá, las salidas que tenía con su padre e incluso algunos hechos que tenían relación con su época de estudio. La siguiente lectura que debemos trabajar en nuestra guía es una carta al director. Y nuevamente vamos a trabajar subrayando las ideas que nos parezcan más relevantes. Para ello, los invito a primero hacer una lectura inicial de la carta completa y luego una segunda lectura en donde me voy a fijar en cuáles son las ideas principales de cada párrafo. Entonces, al leer el primer párrafo, que es esto que acabo de destacar, voy a buscar cuál es la idea más relevante dentro de este espacio. Para mí, la idea más relevante es la definición de ocio que realiza la autora. Luego voy al segundo párrafo, que es esto que está acá, y voy a destacar también la idea que me parece más relevante. Para mí, la idea más relevante es estos ejemplos que da la autora sobre actividades que corresponden al tiempo de ocio. En la pregunta número 1 de la carta al director nos dice, ¿cuál de las siguientes definiciones corresponde al ocio? En este caso, esta definición la autora la entrega textualmente, por lo tanto, me voy a dirigir nuevamente al texto y voy a leer. La definición de este término se ha visto distorsionado el último tiempo, asimilándolo con la pereza, cuando en verdad es el tiempo libre que le dedicamos a actividades recreativas. Por lo tanto, voy a buscar las alternativas donde aparece textualmente que es el tiempo libre. En este caso, la respuesta es la letra C. En la pregunta 2, debemos mencionar una actividad que realices en tus tiempos de ocio. Pero hay que ser específico en este tipo de preguntas porque existen actividades que son generales como por ejemplo el jugar. Cuando el jugar puede referirse a muchas actividades, no es lo mismo jugar fútbol en la calle que jugar videojuegos. Y en la número 3 nos pregunta, ¿por qué las personas ya no realizan actividades de ocio? Esta pregunta también está textual. Por lo tanto, nuevamente nos vamos al texto y leemos esta última parte, donde dice, creo que esta es la razón por la cual perdió su importancia. Si nos anticipa aquí que esa es la razón, quiere decir que antes a esta idea aparece la respuesta. Vuelvo a leer. La definición de este término se ha visto distorsionada el último tiempo, asimilándolo con la pereza. Y esta es la verdadera razón por la cual ya no se realizan actividades de ocio. Entonces busco cuál de las siguientes alternativas se relaciona con esta asimilación a la pereza. En este caso sería la letra A. En la pregunta número 4, sobre el por qué crees que las personas han retomado actividades de ocio en la pandemia, debo generar una opinión y además argumentarla explicando mi respuesta, que puede ser en base a mis conocimientos previos, pero además también debo incluir información que me entrega la carta. Para eso, debo contextualizarme en el tema que se está enfocando esta carta, que es la pandemia, que por lo demás es un tema muy conocido porque a todos nos ha tocado vivirlo. Una vez que me contextualizo, voy a seguir los 3 pasos que estuvimos viendo en clases online sobre cómo generar una opinión.
el primer paso es poder demostrar si yo estoy a favor o en contra de lo que se está planteando. En este caso, si yo creo que las personas han retomado actividades de ocio en la pandemia o también si no lo creo, sí. Número 2, debo desarrollar también mis argumentos, debo explicar, justificar de acuerdo a lo que dice el texto y también puedo incluir mis vivencias propias. Y en el número 3, debo concluir cerrando el planteamiento que hice al inicio y reafirmar mi postura. Un ejemplo de esto es lo siguiente. Yo creo que las personas han retomado sus actividades de ocio. En esta primera parte estoy presentando si estoy a favor o en contra de lo que se plantea en la pregunta. Luego argumento, porque la pandemia ha provocado que nos encerremos en casa y tengamos más tiempo. Con eso estoy argumentando desde mi vivencia y además estoy incluyendo lo que dice la autora sobre el tiempo que nos ha dado esta realidad. Y en la tercera parte digo, de esta manera todos pueden realizar más actividades recreativas. En el número 3 entonces estoy reafirmando lo que digo al inicio, que todos hemos podido retomar nuestras actividades de ocio. Con esto tengo una opinión con los 3 pasos totalmente completa. Y en la última actividad de nuestra guía debemos completar el siguiente cuadro investigando. Para eso debo reconocer primero cuál es la actividad que yo realizo en mi tiempo de ocio y la anoto en el recuadro que está al inicio. Luego debo buscar al menos 3 beneficios de realizar esta actividad. Con beneficios me refiero a aportes que pueda realizar esta actividad a mi cuerpo, a mi mente, etc. Para eso me voy a dirigir a un buscador. Desde mi celular puedo entrar a Google y poner en la barra de búsqueda beneficios, por ejemplo, de andar en bicicleta. Aparece una serie de páginas en las que yo puedo investigar. Recuerden que solamente necesitamos encontrar 3 beneficios. Entro a una página y comienzo a buscar cuáles son estos beneficios para anotar 3 en mi cuadro. Una vez que hayas terminado de ver el video completo, te invito a preguntarte si utilizaste estas estrategias para resolver la guía y tus actividades, y si no, te invito a poder ocuparlas en la próxima actividad. De esta manera iremos trabajando en conjunto y además mejorando nuestra comprensión lectora. Nos vemos en una siguiente retroalimentación. Que tengan una buena semana.